Bienvenidos nuevamente. Hare Krishna, este es el Bhagavad Gita Podcast. El día martes 2 de abril de este 2024 nos encontramos en el texto 62 del capítulo 2 de la Bhagavad Gita. Una sección de versos bastante interesante que nos viene trayendo sobre el tema del control de los sentidos. Y sí, un tema de lo más interesante y unos versos muy, muy bonitos, muy útiles aparte. Así que bienvenidos y vamos a comenzar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dhyayato Vishayam Pumsa Sangasteshu Payayate Sangat Sanjayate Kama Kamat Krodo Vijayate. La traducción del verso es la siguiente. Dijo Krishna: al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos, y de ese apego nace la lujuria. Y de la lujuria surge la ira. Un verso bastante corto, directo, pero con bastante esencia, bastante sustancia. Vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada y vamos a hablar un poco de esto. Vamos a tratar de aterrizar un poquito más con algunos ejemplos, cómo es que funciona esto de cómo hay una línea, una progresión que se presenta desde desde que la mente o la persona simplemente contempla o piensa sobre algo. Como dije, un poquito más adelante vamos a hablar de esto, pero cómo uno puede encontrarse contemplando algo, los objetos de los sentidos, y cómo desde esa simple e inocente, digamos, uno pudiera inocentemente quedarse contemplando algo, y cómo desde esa pequeña actividad de contemplar esto puede uno terminar en ira, siendo cubierto y alcanzado por la ira. De momento y primero vamos a leer el comentario escrito por Srila Prabhupada. Aquel que no está consciente de Krishna es propenso a tener deseos materiales mientras contempla los objetos de los sentidos. Los sentidos requieren de ocupaciones reales, y si no están ocupados en el trascendental servicio amoroso del Señor, buscarán sin duda una ocupación en el servicio del materialismo. En el mundo material, todos, incluso el señor Shiva y el señor Brahma, para no hablar de otros semidioses de los planetas celestiales, están sometidos a la influencia de los objetos de los sentidos. Y volverse consciente de Krishna es el único método para liberarse de este enigma que es la existencia material. El señor Shiva se hallaba profundamente absorto en la meditación, pero cuando Parvati lo provocó en aras del placer de los sentidos, él accedió a la propuesta, y como resultado de ello nació Kartikeya. Cuando Haridas Thakura era un joven devoto del Señor, fue tentado de la misma manera por la encarnación de Maya Devi, pero Haridas pasó la prueba fácilmente, gracias a la devoción pura que le profesaba al Señor Krishna. Como se ilustró en el verso de Sri Yamunacharya, que se citó anteriormente, un sincero devoto del Señor evita toda clase de goces materiales de los sentidos, en virtud del gusto superior que encuentra en el disfrute espiritual que hay en la compañía del Señor. Ese es el secreto del éxito. Por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia de Krishna, por poderoso que sea en controlar los sentidos
mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasa, pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. Fin del comentario. Muy bien. Así que tenemos aquí el placer de los sentidos, que es un lenguaje que es muy común. En la obra de Prabhupada él habla del placer de los sentidos, o el disfrute de los sentidos, como fue incluido aquí. El disfrute de los sentidos. Y eso es la misma idea, en otras palabras, que en otras palabras se define como los placeres sensoriales, ¿no? Como a través, sí, a través de los sentidos obtenemos placeres sensoriales que tienen que ver con nuestros 5 sentidos: el tocar, el saborear, el oler, el escuchar y el ver. 5 formas, o sí, 5 medios para poder recibir información del exterior, porque en realidad es eso. Nuestros sentidos nos regalan información del exterior, de lo que nos rodea, del entorno, a través del olfato, a través de la vista, a través del gusto, del tacto y del oído. Ahora, el detalle es que no solamente extraemos información de allí, sino que resulta placentero en algunas ocasiones. Algunos sonidos resultan placenteros, algunas formas resultan placenteras de ver y queremos seguir viendo. Algunas superficies resultan placenteras al tacto y queremos tocar, y se siente agradable tocar. Algunos sabores resultan agradables a la lengua y algunos aromas agradables al olfato, a la nariz. El detalle con un alma condicionada es que cuando está condicionada, debido a que ella en el fondo busca placer, porque está configurada para ello, el alma, como Prabhupada lo define, es un eterno buscador de placer. Y el alma, al estar configurada de esa manera, va a buscar siempre, de donde sea que encuentre placer, y si encuentra placer, va a explotar esa fuente que le está dando placer. Y es así como si alguien encuentra algo que le gusta ver, va a seguir buscándolo. Si alguien encuentra algo que le gusta comer, o en este caso estamos hablando de los 5 sentidos, y es el mismo principio que opera cuando alguien ya se encuentra dependiente, ya es dependiente de una sustancia, por ejemplo, que, sí, que ya el alma necesita, ya es un problema, ya es algo sí, que se requiere, en algunos casos requiere ayuda profesional. Pero lo cierto es que el alma va a buscar cosas que le hagan sentir placer. Si ella no está educada, mejor empecemos con lo positivo. Si ella tiene educación y tiene una formación espiritual, sabrá que hay cosas que le dan placer, sí, pero no todo lo que le da placer le beneficia. Por lo tanto, sabe evitar algunas cosas que no son beneficiosas, aunque den placer. Sabe evitarlas. Y si está educada y si tiene una cierta formación y educación, entonces sabrá exponerse a ciertas experiencias que no son placenteras, pero que le benefician. Sabrá exponerse a sabores que no son placenteros, pero le benefician. Actividades que no son placenteras, pero benefician, y etcétera. Ahora, estamos hablando de una persona que tiene una formación, como decíamos, tiene una madurez. ¿Qué pasa con una persona que no tiene esta tal madurez, no tiene esa fuerza, si podemos decir, ese dominio, esa voluntad, y que solamente se deja llevar por lo que le gusta y lo que no le gusta? Es muy probable que esa persona, no solamente es probable, sino es seguro, que aquella persona que solamente se deja llevar por lo que le gusta y lo que no le gusta, eventualmente, tarde o temprano, va a terminar siendo presa de la ira, siendo presa en sus diferentes formas, de la frustración. Porque claro, la vida, y todos sabemos, uno simplemente no puede hacer lo que le gusta. A ver, otra vez, uno no puede hacer simplemente lo que le gusta.
Porque si uno se dedica solamente a lo que le gusta, tarde o temprano se mete en problemas. Si uno come, a menos que, como dije, a menos que uno llegue a un entrenamiento en el cual llega a encontrar gusto por cosas que me benefician. Esa es otra historia. Y idealmente deberíamos llegar ahí. Que yo encuentre, ok, en un primer momento hay cosas que no me gustan, pero como entiendo el beneficio que me dan, voy dándome a ellas a tal punto de que encuentro un gusto en ellas. Y esa es otra cosa. Aún así, habrán algunas actividades, habrá algunas cosas que la persona inteligente las realiza aún a pesar de que no le agradan, porque benefician, porque lo ponen en una situación de bienestar que es mejor a un mediano y a un largo plazo, porque propician un bienestar más prolongado, más que solamente el placer sensorial del momento. Le van a presentar un placer, el abstenerse de ciertas cosas o el buscar cosas desagradables, le va a promover un placer que es más prolongado. Y eso es lo que técnicamente se llamaría en sánscrito sreyas y preyas, que preya es el placer inmediato, mientras que preyas es eh, sí, algo que está más a mediano plazo, más, con una visión más amplia, la persona se da cuenta que hay un beneficio mayor. Sreyas y preyas. Vamos a volver al verso. ¿Cómo es esto de que una persona terminará siempre en ira? Y pues nadie quiere estar frustrado ni en ira. Vamos a intentar observar y analizar aquí esta secuencia que ha sido presentada aquí. Pensemos en algo simple como cualquiera eh, de nuestros sentidos, con el comer, que es el que usualmente usamos como ejemplo. El comer. Si una persona, nosotros pues, nos dedicamos a, es así como funciona la publicidad, de hecho. La publicidad funciona de tal manera que siembra en la mente de la persona, siembra una idea, a través de una imagen puede ser, a través de, si es un video, por ejemplo, si es una publicidad comercial audiovisual, entonces va incluido aquí imágenes de muy buena calidad, sí, con fotógrafos expertos en el tema. Si es una publicidad top, va a ser fotógrafos y hay mucho dinero invertido ahí para que el encuadre sea muy bien, la luz, la iluminación, sí. Y luego si es audiovisual, entonces va a incluir una música también, va a apelar a los sentimientos, de tal manera que la persona se siembra en ella, en la mente de la persona, se siembra esta idea de comer tal o cual cosa. Y ya comienza con el primero de los pasos que fue mencionado aquí. La persona comienza a contemplar. ¿Por qué? Porque la idea ya fue puesta a través de la publicidad, ya fue puesta la idea y empieza a contemplar, incluso de manera inconsciente, aquello que le están publicitando. Y aquí tenemos dos opciones. La persona ya conoce ese alimento, no sé si en el mejor de los casos sea un alimento, en otros casos sea solamente, como se dice popularmente, comida chatarra, que se escucha mejor decir comida chatarra que decir comida basura. Es un poco eufemístico decir comida chatarra, pero es prácticamente lo mismo, comida basura. En fin, en cualquier caso, pueden ocurrir dos cosas. La persona ya ha probado esa comida, ese alimento, ese producto, ya lo ha probado o no lo ha probado. En todo caso, comienza a contemplarlo. Si ya conoce el sabor, es muy posible entonces que su memoria le haga recordar lo agradable que es a través de la contemplación. Y si no conoce tal producto, es posible que a través de la contemplación pues surja en ella el deseo. En ambos casos ya la semilla está sembrada allí. La mente está contemplando. ¿Y qué es lo que está contemplando? Técnicamente se llama aquí los objetos de los sentidos. El sentido es la vista. Con su vista está contemplando algo. No, a ver.
con su mente está contemplando algo que vio con la vista, el sentido es la vista, y el objeto que está viendo es el producto, un producto X. Ese es el objeto de los sentidos. El sentido, de vuelta, el sentido es la vista. Su ojo está dándole información a la mente para que contemple en este objeto. En este caso, en este caso es algo visual, ¿no? Por ejemplo, si fuera una canción, el objeto de los sentidos sería el sonido. El sentido sería el oído, sí, el oído. Y el objeto en este caso sería la canción o un sonido. Si estuviéramos contemplando, ¿qué más podríamos incluir aquí? Un aroma. La mente estaría pensando en este aroma que llegó a través de la nariz. El sentido sería la nariz y el objeto del sentido sería el aroma que se está percibiendo. En este caso, con nuestro ejemplo, la persona recibió la publicidad y está meditando, está contemplando en ese objeto que es tal producto. ¿Y qué pasa después de meditar en ese objeto y contemplarlo, ya sea un tiempo prolongado o corto, pero suficiente tiempo, suficiente cantidad? Se va a desarrollar en esa persona un apego a ellos, a eso que está contemplando. Se va a desarrollar un apego por mucho contemplarlo, por mucho traerlo en la mente. Como dije, así funciona la publicidad, que incita a nuestra mente a que pensemos más, a que contemplemos más ese producto. Y entre más lo contemplo, entonces comienzo a sentir aquí se habla de un apego a ellos, si pudiéramos decirlo así también, de otra manera, como una cierta necesidad de querer probarlo. Está sembrado ahí el apego. Quiero probarlo. Y más, es posible que si ya conozco el sabor de ese producto, solamente me están recordando el sabor que tiene y que me gusta, entonces quiero probarlo de vuelta. Y si no lo conozco, pues al menos se siembra la inquietud. Quiero probarlo. Y se desarrolla un apego que va a tener diferentes intensidades y va a llevar entonces a la persona de ese apego a la lujuria, indica aquí Prabhupada. El texto se traduce como lujuria, que como hemos señalado en algunas ocasiones, no solamente la lujuria en estos contextos no solamente hace referencia al placer sexual, sino más bien el deseo intenso de disfrutar de algo. En este caso, de comer algo. Esa es una manifestación de la lujuria. Y como el placer sexual es el placer más completo y más profundo, digamos, más intenso, entonces sí, se considera la lujuria, usualmente se habla de la lujuria como el placer sexual, pero en general el deseo del deseo intenso de querer saborear o más bien disfrutar de algo, eso es lo que llamamos de lujuria, en el contexto de la Gita, en el contexto del Bhakti en general. Entonces, ¿qué va a pasar? La persona está pensando tanto en este producto que van a ser el profundo deseo, el deseo de querer probarlo, de querer saborearlo. ¿Y qué pasa? Pueden surgir dos cosas. Si la persona consigue lo que quiere, consigue satisfacer su lujuria, como dijimos, satisfacer su deseo intenso de probar aquello en lo que está meditando, resulta ser que puede que le guste o no le guste, encuentre placer en ello o no. Si no encuentra placer en ello, entonces puede encontrar, aunque sea en una escala menor, puede encontrar tal vez una decepción en el producto, por el producto que no le gustó. Y eso ya es una escala menor de la ira. Si la persona gastó o invirtió mucho dinero, pues tal vez esa ira se va a manifestar en una intensidad un poquito mayor. Y si le gusta, si consigue placer en tal producto, eventualmente, si es el caso que fuera un producto de comida basura, como dijimos, eventualmente eso va a dañar su cuerpo. Y la enfermedad, claro, la persona no va a ser capaz de vincular, no se va a dar cuenta de que tantos años más adelante tengo tal enfermedad por esta cosa que yo comía. Y lo cierto es que la enfermedad va a venir acompañada de eso, de frustración, de ira en diferentes manifestaciones.
si le gusta y sigue comiéndolo, y como ya tiene lujuria, como ya siente un placer grande y deseo intenso por seguir saboreando esto, va a seguir alimentándose o comiéndolo, y ello va a traer consecuencias, no inmediatas posiblemente. O claro, si es un alimento o es un producto que, digamos, puede, como decimos, puede dañar su digestión, por ejemplo, puede hacerle mal a su estómago, pues va a tener un malestar rápido y que va a manifestarse, como dije, en diferentes niveles de ira. O si no, va a traer una enfermedad a un plazo más mediano, más largo. Claro, y nosotros estamos hablando aquí en el caso de que la persona esté consumiendo un producto que le hace daño, ¿no? Sin duda. Pero lo cierto es que esta misma progresión la podemos observar con otras cosas. Por ejemplo, si yo estoy, en lugar de estar meditando en este producto de la publicidad, capaz que yo estoy meditando, por ejemplo, en un puesto de trabajo, por ejemplo, estoy meditando en ello y estoy contemplando eso, contemplando que se dé y anhelándolo. Eso también puede darse y es la misma progresión, la misma cosa. Al contemplarlo con mucho deseo, la persona comienza a apegarse a ese puesto de trabajo, a apegarse a que se dé tal plan y a trabajar por ese plan. Y después de apegarse surge la lujuria, el deseo intenso de que se manifieste. Y si no se manifiesta, es más rápido que va a surgir la ira. La ira va a surgir más rápido. Y si se manifiesta, la, el, el, eso que estoy planeando, si se manifiesta, resulta ser que la lujuria, como ya sabemos, el deseo de saborear cosas, de, de, de como dijimos, deseo intenso de experimentar placeres, resulta ser que esa lujuria, como ya todos sabemos, queridos amigos, si la persona está persiguiendo únicamente puestos de trabajo y a escalar jerarquías, esa sed nunca se va a saciar, nunca se va a saciar. Como ya sabemos, y el ejemplo clásico para esto, o muy fácil de observar por todos, es el ejemplo de muchos políticos que tienen una vida entera dedicados a la política, están ancianos ya y no pueden dejar a otros que sigan. Porque resulta ser que la lujuria, cuando uno tiene deseo intenso, en este caso de poder, resulta ser que nunca se satisface. Y eso lo indican las escrituras también. Uno puede ser el dueño de toda una ciudad, de todo un país, y las escrituras indican que uno puede ser el dueño de todo el universo. Y si uno tiene esa lujuria, ese deseo de seguir teniendo más y más, nunca será saciado. Nunca. Lo mejor es llevar a cabo un trabajo espiritual para aprender a vivir con lo necesario, aprender a vivir con lo necesario para vivir. Entonces, si la persona consigue ese puesto de trabajo, volviendo al ejemplo, esa lujuria, ese anhelo porque claro, y obviamente hay diferentes razones por las cuales una persona puede aspirar a tener un puesto de trabajo. Pero si es el caso que la persona solamente está aspirando a escalar en una posición de la jerarquía, si solamente está aspirando a una posición, ese deseo de poder, porque en fin de cuentas es eso. Como dije, hay diferentes motivaciones. Alguien puede tener el deseo muy eh, noble, digamos, de simplemente tener un trabajo para mantener su vida, su familia, y eso es otra cosa, ¿no? Estamos hablando aquí del ejemplo de una persona que lo que desea es únicamente escalar posiciones por el mero placer de escalar posiciones, por el mero placer. Claro, en el fondo aquí hay cosas psicológicas, inseguridades y quién sabe qué otras cosas que llevan a la persona a pensar que si estoy en tal puesto en la jerarquía, soy valioso. Como dije, este es otro tema. Lo cierto es que si la persona está simplemente esperanzada en que le va a dar placer ubicarse en cierto puesto de la jerarquía, cuando llegue a ese lugar va a querer seguir escalando. Y esa lujuria, ese anhelo por ese placer nunca se va a saciar. Por un lado, no se va a saciar y eventualmente entonces va a traer frustración y va a traer ira, ya sea que siga intentando escalar y al cabo de un tiempo ya no pueda pasar más, o ya sea que
sí, que sea expulsado de esa jerarquía, de esa compañía en donde trabaja, por X o Y. Esos puestos no pueden ser eternos. La persona incluso tiene que llegar y morir en su momento. Entonces la frustración siempre llega, la ira más bien, en sus diferentes formas. Y todo parte de en qué medida la persona deja que su propia mente comience a contemplar los objetos de los sentidos, como dice aquí el verso. Y pudiéramos hablar incluso, vamos, ya que el verso habla de la lujuria, pudiéramos hablar incluso dentro del tema sexual. En la mente pueden quedar impresiones de, ¿qué podríamos decir? De escenas, quedar impresiones de personas incluso, que nos evoquen, digamos, el, el gusto o el deseo por el placer sexual, por el mismo el disfrute sexual en sus diferentes formas. Entonces, mismo el mantener es una forma de cultivar pureza. El mantener mi propia mente es otra forma de cultivar pureza, mantener mi propia mente, cuidarme a mí mismo de qué es lo que observan mis ojos, incluso imágenes, ¿cómo se diría? Sugerentes, o sea, que estimulan más la sensualidad. Y yo entonces puedo proceder a, por ejemplo, con mi vestimenta, vestir de tal manera que yo no estimule tampoco la sensualidad en otros al verme. Entonces, pudiera yo cuidar lo que veo, ya sea en, en las redes sociales, lo que veo en mi entorno, porque es posible que la mente, a partir de una imagen muy pequeña, pueda quedarse contemplando de manera, y esto es muy sutil, muy, muy sutil. Puede ser que a partir de un fotograma muy, muy breve, muy pequeño, es posible que la mente quede meditando en ello y que a partir de esa meditación todo crezca, la meditación se haga más grande, la idea crezca más en la cabeza, en la mente, surja entonces la atracción y el deseo entonces, deseo intenso de proceder, digamos, con el placer sexual, placer sensual, sexual. Evitar, yo podría entonces evitar igualmente conversaciones o bromas que vayan, o por lo tanto también personas que gustan de ese tipo de bromas. Hay personas a quienes simplemente les gustan el bromear con temas o con chistes, digamos, con temas de contenido sexual. Y hay personas que les gusta hacer eso por alguna otra razón. Yo pudiera, es otra de las formas en las cuales pudiera cultivar mi propia pureza. Y obviamente estamos hablando aquí de una restricción, pero obviamente y antes que otra cosa, el Bhakti lo que plantea es que uno pueda encontrar un gusto superior de lo que hablamos hace unos episodios atrás. El Paran Dristva Nivartante, que yo pueda encontrar un gusto superior en el ser, en mi propio cultivo espiritual, de tal manera que mi mente esté más presta, en lugar de quedarme con esas impresiones mentales del consumo de cosas, que mi mente pueda estar más presta a que las impresiones mentales que quedan en ella son relacionadas con el cultivo espiritual, con la autorrealización. Y es así como, por esa razón, o es una de las razones por las cuales se recomienda que uno se mantenga escuchando, para que mi inteligencia se mantenga activa en temas espirituales y que mi mente, a lo largo del día, traiga recuerdos de los temas espirituales que estoy leyendo, que estoy estudiando, que estoy discutiendo. De esa manera, uno se acerca al gusto superior y naturalmente tendrá que dejar de forcejear, digamos. En vez de decir, no, no quiero pensar en esto, quiero evitar esto otro. Es más bien un acto positivo de propiciar temas productivos, digamos, propiciar temas espirituales para mi propia mente, para mi propia inteligencia, de tal forma que se vuelve natural, porque uno va encontrando un placer en el ser, y es un placer superior, más allá de el placer de comprar cositas y el placer de tener la esperanza de que si yo viviera en tal país en el extranjero, allí sí sería feliz. Si yo tuviera tal y tal cosa, allí sí sería feliz. Si yo viviera en tal y tal barrio, allí sí sería feliz. Si yo tuviera tal y tal título académico, allí sí sería feliz. Todas esas
esperanzas por sí solas. Tener esas esperanzas en realidad es una malla, es la ilusión. Posiblemente pueda tener mayor bienestar, vivir en un lugar diferente, tener eh, otro estilo de vida, tal vez sí. Pero si uno incluye a Krishna en su vida, desde ya puede cultivar esa satisfacción plena. Incluso aunque todavía no se manifieste el vivir en un mejor lugar de la ciudad. Y si yo saco a Krishna, puedo vivir en cualquier lugar, mejor palacio que pueda existir, y el alma va a estar seca, digamos, si podemos usar este término, va a estar vacía, porque se necesita a Krishna. Entonces el esquema del Bhakti es que uno pueda, en lugar de contemplar todo el tiempo los objetos de los sentidos y guardar esperanza en que cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando tenga tal posición en la jerarquía de donde trabajo, el Bhakti busca entonces plantar en nuestro corazón la contemplación en lugar de las cosas materiales, contemplar al Señor Supremo, contemplar mi servicio a los demás, mi servicio al Señor Supremo, contemplar mi propia salud, por ejemplo, como un servicio al Señor Supremo, contemplar mi autorrealización, meditar en ello. Y esa contemplación, sin duda, que nos mantendrá más en un camino más satisfactorio, distante y diferente del camino que conduce o ese camino que trae con mucha frecuencia frustración, decepción, desengaño, ira y similares. Muy bien. Ese será todo por hoy. Espero que tengan un excelente día. Nos vemos en la próxima. Hare Krishna.